Vamos a hablar ahora del cuadro inflamatorio de la glándula prostática, que es la prostatitis. Cuando nosotros hablamos de la prostatitis ocurre preferentemente en personas jóvenes, pero también puede ocurrir a cualquier edad. Cuando hablamos de la anatomía de la glándula prostática, vamos a encontrar que la próstata se encuentra por debajo de la vejiga, rodeando el tejido uretral. Y nosotros cuando vemos la glándula prostática vamos a encontrar que la glándula prostática tiene a 12 a 15 conductos alrededor de la misma, las cuales van a desembocar en la uretra para eliminar el contenido de la secreción prostática. Acuérdense muy bien que la glándula prostática produce el 30% del esperma, ¿no? Y a través de estos conductos se va a eliminar en la uretra para, juntamente con las vesículas seminales y el testículo, formar el semen. Entonces el 30% de la glándula prostática va a ser producido, va a formar parte del esperma. El 30% del esperma realmente está formado por la secreción que produce la glándula prostática. Y cuando nosotros vemos la clínica de la prostatitis, vamos a encontrar que dentro de la consulta médica encontramos que más o menos es un 30-40% de toda la consulta médica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la prostatitis no es una enfermedad rara. Cuando hablamos de la prostatitis, muchas veces la prostatitis es ocasionada por gérmenes, por bacterias. Las bacterias principalmente son bacterias coliformes o gram negativos, y la pregunta era cómo ingresaba la bacteria al tracto urinario inferior, cómo ingresaba al tejido prostático. Se pensaba que la bacteria podía ingresar por vía canicular ascendente a través de la fimbria, cilis, pilis o acinas que tiene, la cual se va metiendo por la uretra y llega al tejido prostático, donde va a meterse dentro de los conductos que hemos estado hablando, esos 12 a 15 conductos. Otra posibilidad es que la bacteria ingrese por las vías urinarias. Por ejemplo, un paciente que tenga un cálculo urinario, ese cálculo urinario condiciona infección de la orina y esas bacterias se meten dentro del tejido prostático. También puede ocurrir que ciertas bacterias vengan de la parte del tracto intestinal. Recuerden que el colon y el recto están muy cerca de la glándula prostática, y por vía sanguínea y vía linfática pueden ingresar esos gérmenes a la glándula prostática. Entonces, cuando hablamos de prostatitis, antiguamente nosotros hablábamos de prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis no bacteriana o prostatosis, la prostatodinia, y los pacientes que no tenían ningún síntoma de prostatitis y que era un hallazgo de la patología. Cuando el paciente pensábamos que tenía hiperplasia, es la prostatitis asintomática. Entonces, actualmente la prostatitis se divide en varias categorías, en la categoría 1, 2, 3A, 3B y tipo 4. El tipo 1 es lo que antiguamente se denominaba la prostatitis bacteriana aguda. El tipo 2 es lo que antiguamente se denominaba la prostatitis bacteriana crónica. El tipo 3 es el síndrome del dolor pélvico crónico, de la cual puede dividirse en dos tipos. El tipo 3A, que es lo que se denominaba antes prostatosis o prostatitis no bacteriana, o también se denomina el síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio. El tipo 3B es lo que se denomina síndrome del dolor pélvico de tipo no inflamatorio o prostatodinia. Y el tipo 4 son prostatitis asintomáticas que no sienten ninguna molestia, y el paciente se diagnostica por la anatomía patológica pensando que el paciente tenía un HDP y encontraron también prostatitis o después de una biopsia. El tipo 4 es asintomático, y como es asintomático realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es determinar qué tipo de prostatitis tiene el paciente en el caso de 1, 2, 3A y 3B. Entonces, cuando hablamos de estos cuatro tipos de prostatitis, vamos a hablar de la prostatitis bacteriana aguda, la cual puede ocurrir un 16% de los casos, la prostatitis bacteriana crónica, que ocurre en un 19% de los casos, la prostatosis un 18%, y la prostatodinia es lo que más predomina, que es el 47% de todos los casos. Cuando hablamos de cómo diferenciamos estos tipos de prostatitis, vamos a hablar de la prueba de Stavin-Merz. La prueba de Stavin-Merz es la prueba de los 4 vasos. Se hacen 4 cultivos. El primer cultivo son los primeros 15 centímetros de orina. El segundo cultivo es el chorro medio de la orina.
El tercer cultivo es hacer un masaje prostático a través de un tacto rectal y va a obtenerse la secreción prostática, 2 a 3 gotas de la secreción prostática. Esa secreción prostática se va a eliminar hacia el exterior a través de la uretra y lo vamos a mandar a cultivar. En el cuarto frasco, a veces esa secreción prostática se queda pegada a las paredes de la uretra. Entonces, para eliminar esa secreción prostática que se ha quedado y se ha pegado a las paredes de la uretra, lo que nosotros hacemos es que el paciente miccione, y al miccionar esa orina va a arrastrar esa secreción prostática que hemos obtenido con el masaje prostático. Entonces, el primer frasco nos va a indicar más que todo una contaminación o una patología de la uretra. El segundo frasco nos va a indicar más que todo la posibilidad de que el paciente pueda tener una infección urinaria. Y el tercer y cuarto frasco son los más importantes para hacer el diagnóstico de prostatitis. En el tercer y cuarto frasco, que lo cual es el contenido de la secreción prostática por el masaje prostático, buscamos dos cosas: la presencia de leucocitos y la presencia de bacterias. Los leucocitos normalmente deben ser menos de 10 por campos y las bacterias deben ser 0. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba de Stamina-Merge, buscamos la presencia de leucocitos y la presencia de bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar si los leucocitos salen más de 10 por campo y el cultivo sale positivo para gérmenes principalmente gram negativos o coliformes? Entonces, tenemos dos alternativas. Uno es la prostatitis bacteriana aguda y dos es la prostatitis bacteriana crónica. Entonces, cuando tenemos esas dos alternativas, tenemos en ambos casos leucocitos más de 10 por campo y cultivo positivo para gérmenes gram negativos, especialmente coliformes. ¿Cómo lo diferenciamos estos dos casos? Uno es por el examen clínico. Examen clínico, el tracto rectal, generalmente en los pacientes que tienen prostatitis aguda, es doloroso al tracto rectal, y la prostatitis bacteriana crónica no es doloroso al tracto rectal, es normal. Y cuando nosotros vemos la amnesis, vemos que el paciente que tiene prostatitis bacteriana aguda tiene fiebre y malestar general. Con tal, los pacientes que tienen prostatitis bacteriana crónica tienen síntomas irritativos y obstructivos urinarios, pero nunca tienen fiebre ni malestar general. Entonces, el cuadro clínico, la clínica es lo que nos diferencia entre el cuadro agudo del cuadro crónico de prostatitis bacterianas. Y con eso podemos diferenciar la de tipo 1 de la de tipo 2. En ambos casos, los leucocitos salen más de 10 por campo y los cultivos salen positivos para gram negativos. ¿Qué va a pasar si los leucocitos salen más de 10 por campo y el cultivo sale negativo? En este caso, generalmente encontramos la prostatitis no bacteriana, o lo que también se denomina prostatosis, o síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio, o tipo prostatitis tipo 3A. En este caso, generalmente los leucocitos de tipo inflamatorio están ocasionados por la clamidia y uroplasma, que ustedes saben que es una enfermedad de transmisión sexual. Esa clamidia y uroplasma generalmente se está metiendo dentro del tejido prostático y está produciendo el cuadro inflamatorio. Como es muy difícil aislar clamidia, entonces el cultivo para gérmenes comunes sale negativo. Cuando todos los exámenes salen negativos, los leucocitos salen negativos y el cultivo sale negativo, estamos hablando de una enfermedad que se llama prostatodinia o síndrome del dolor pélvico de tipo no inflamatorio o prostatitis tipo 3B. La causa de las cuales se origina este tipo de prostatitis es porque la orina se está metiendo dentro del tejido prostático. Y entonces la pregunta es: ¿por qué la orina se mete dentro de este tipo de prostatitis? Es porque existe un espasmo a nivel del cuello de la vejiga y a nivel de la uretra prostática producido por la contracción de los músculos lisos que se encuentran rodeando el tejido prostático. Sabemos que esos músculos lisos que están rodeando el tejido prostático está formado por un músculo liso inervado por el sistema simpático, y ahí se encuentran receptores alfa-adrenérgicos, igual que la hiperplasia prostática benigna. Entonces, cuando nosotros vemos la prostatodinia, existe un espasmo a nivel de esos músculos lisos que van a hacer que la próstata se meta dentro de la uretra, produciendo la posibilidad de que se meta la orina dentro del tejido prostático por el aumento de la presión que existe en la uretra por la disminución del espacio intrauretral. Entonces, el tratamiento de estos casos no va a ser antibiótico, sino el tratamiento de estos casos será relajar los músculos lisos que se encuentran a nivel de la uretra prostática, para evitar que la orina se meta dentro del tejido prostático. Es lo que se llamaría una prostatitis química.
Entonces, cuando hablamos de la prostatitis bacteriana aguda, vamos a hablar que es un cuadro brusco, el paciente tiene fiebre, malestar general, y eso es lo que llama la atención en estos cuadros de prostatitis bacteriana aguda. Aparte, el paciente puede tener síntomas irritativos urinarios como disuria, urgencia miccional, poliaquiuria o nicturia, como también pueden tener síntomas obstructivos urinarios como son el chorro delgado, dificultad de inicio en la micción, el goteo postmiccional, retención urinaria, ¿no? Y también cuando nosotros vemos estos pacientes, al tacto rectal van a encontrar una próstata caliente, ¿no? Dolorosa la palpación. Estos pacientes pueden entrar en sepsis. Por esa razón, estos pacientes tienen que tener un tratamiento por vía parenteral y hacerlo lo más agresivo posible. El germen más común son gérmenes coliformes, entonces lo que hay que hacer es dar aminoglucósidos o cefalosporina de tercera generación que cubran contra estas bacterias gram negativas. Después del tratamiento por vía parenteral, cuando el paciente ya está en un mejor estado general, se toma antibióticos por vía oral como son las quinolonas, ¿no? Que cubren gram negativos, y el tratamiento por lo menos debe oscilar unos 30 días. Cuando nosotros hablamos de la prostatitis bacteriana crónica, el paciente generalmente va a tener síntomas irritativos urinarios y síntomas obstructivos urinarios, como hemos estado hablando anteriormente en hiperplasia prostática o en prostatitis bacteriana aguda. Puede además presentar dolor perineal, que quiere decir dolor en el ano, dolor en el recto, dolor en el testículo, dolor en el pene, dolor en la zona suprapúbica, y también puede presentar hematospermia. Hematospermia es sangre en el esperma. Otro de los síntomas que puede presentar es dolor cuando tiene relaciones sexuales. La prostatitis bacteriana, normalmente aquí vamos a tratar de tomar antibióticos que pueden ingresar dentro del tejido prostático. ¿Qué antibióticos se pueden dar? No es cualquier antibiótico. Podemos usar cotrimazole, la cual damos por 3 meses, o podemos usar quinolonas como son la ofloxacina, la levofloxacina o la ciprofloxacina. ¿Por qué no podemos tomar cualquier antibiótico? Porque la célula prostática es especial. La célula prostática tiene un pH ácido, y entonces eso va a hacer que el pK de disociación de las drogas sea diferente. Entonces eso hace que sabemos que el pK de disociación depende del pH, y entonces no todas las drogas pueden ingresar dentro de la célula prostática para tener acción sobre el tejido prostático. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que usar drogas que sean solubles a los lípidos, ¿no? Que dependan que tengan un pK de disociación que puedan ingresar dentro del tejido prostático, ¿no? Y entonces esas drogas que pueden ingresar dentro del tejido prostático van a actuar más que todo sobre las bacterias, principalmente Escherichia coli, ¿no? Que es el germen más frecuente para producir la prostatitis bacterianas crónicas en el 50% de los casos. Pero también vamos a encontrar Klebsiella, vamos a encontrar Proteus, Enterococo, y en menor frecuencia gram positivos como Staphylococcus. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es actuar con antibióticos que ingresen dentro del tejido prostático, pero estos antibióticos tienen una barrera, y esa barrera prostática va a impedir que el antibiótico ingrese en forma adecuada. Por eso que el tratamiento debe oscilar entre 30 días a 3 meses con antibióticos. Cuando hablamos de la prostatitis no bacteriana, es lo que también lo denominamos como prostatosis o síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio. Entonces el cuadro clínico va a ser semejante a la prostatitis bacteriana crónica, con síntomas irritativos urinarios, síntomas obstructivos urinarios como disuria, poliaquiuria, urgencia miccional. Tenemos también síntomas obstructivos como el chorro delgado, dificultad de inicio de la micción, el goteo postmiccional, intermitencia, hematospermia también, y también puede ocurrir lo que llamamos el dolor perineal, ¿no? El dolor en el ano, el testículo, el dolor cuando el paciente tiene relaciones sexuales, ¿no? También el tratamiento en este caso es contra gérmenes, y en este caso el germen que está asociado es Clamidia uroplasma, y sabemos que clamidia se trata con tetraciclinas, ¿no? Entonces estos pacientes hay que darle con tratamientos para clamidia y uroplasma que son muy difíciles de cultivar. Los síntomas son semejantes al cuadro de prostatitis bacteriana aguda, crónica, diré. Y entonces cuando hablamos también de prostatodinia,
Entonces vamos a hablar que la prostatidia, el cuadro clínico es también semejante a la prostatitis bacteriana crónica, semejante a la prostatitis no bacteriana, en la cual el paciente va a tener síntomas irritativos, obstructivos urinarios, ¿no? Y aparte de dolor perineal, dolor suprapúbico, dolor del testículo, dolor del recto. Aquí la causa de la prostatodinia es que existe un espasmo a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra prostática producido por la contracción de los músculos lisos de la uretra prostática. Esos músculos lisos sabemos que están inervados por los receptores alfa-enérgicos. Entonces, para evitar la contracción de esos músculos, nosotros damos bloqueadores alfa-enérgicos. ¿Qué bloqueadores alfa-enérgicos usamos? La tamsulosina, la doxazosina, el trazocin y la alfusocina. Estos medicamentos bloquean el sistema alfa-enérgico, produciendo una relajación del músculo liso, del esfínter interno, e impidiendo que la glándula prostática se meta entre la uretra, e impidiendo que la orina se meta dentro del tejido prostático. Y entonces estos medicamentos, igual que la hiperplasia prostática benigna, dan como consecuencia, como efectos colaterales, hipotensión arterial. Entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos. Entonces, cuando nosotros tengamos prostatitis, ya sabemos que tenemos varios tipos de prostatitis. Lo que tenemos que diferenciar es los tipos de prostatitis con la prueba de Stevie-Mers. Sabemos que la prostatitis puede ser de tipo infecciosa y no infecciosa. Y entonces, como conclusión, no todos los prostatitis deben que recibir tratamientos antibióticos. Hay que diferenciar qué tipo de prostatitis tiene el paciente para dar un tratamiento adecuado y que el paciente vaya en forma o clínicamente con el tratamiento en forma satisfactoria, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hablar sobre prostatitis. Si quisieran alguna pregunta, pueden hablar con Plus Médica para resolver sus problemas, ¿no?